¿Cuántas oportunidades ha dejado pasar usted a lo largo de su vida por miedo a atreverse, a tomar una decisión, a sentirse frustrado, rechazado o a experimentar la soledad? Y es que si bien es cierto que el miedo puede ser un mecanismo de supervivencia, también lo es el hecho de que nuestra vida se restringe o expande en proporción a nuestros miedos y a la forma como los manejamos. Esto incluso puede llegar a causar que en algún momento de nuestra vida lo perdamos todo. Pero ¿qué es lo más importante a resaltar en toda esta situación? Les hago una pregunta. ¿Están ustedes dispuestos hoy a comenzar a vivir la vida con la que siempre han soñado? Pues por esto pasa algo fundamental y es cómo afrontar nuestros miedos. Es el tema justamente del que vamos a hablar el día de hoy en nuestro programa. Algo relacionado con todos los ámbitos de nuestra vida. Nuestro éxito, nuestro desarrollo personal, el alcanzar nuestras metas depende en gran medida justamente de esa forma como nosotros manejamos esta emoción primaria y que pues ha determinado además el modelaje de las sociedades desde el que el hombre es hombre. Justamente afrontar tus miedos es la etiqueta que vamos a utilizar hoy a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Soy Natalie Vitesny, como siempre les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Vamos a ver un poco más de qué se trata este tema. El miedo es un mecanismo innato de defensa que está dentro de las emociones primarias. Es una respuesta natural que se da sin que lo tengamos que aprender y su objetivo es proteger al ser humano de los diferentes peligros a los que se puede estar expuesto. Este miedo innato se activa con grandes ruidos, dolor, desamparo, miedo a caerse de una gran altura, entre otras cosas. Este tipo de miedo lo podemos llamar lógico o racional, ya que está ahí de alguna forma para asegurar nuestra supervivencia. Pero también existen los miedos psicológicos, imaginarios o irracionales. Estos miedos no tienen nada que ver con peligros reales y pueden adoptar diferentes formas: preocupación, ansiedad, nervios, tensión, temor, fobias, etc. El miedo psicológico siempre aparece cuando la persona se enfoca en algo que podría ocurrir en un futuro o repetirse del pasado, y no en lo que ya está ocurriendo en el presente. Saber identificarlos y sobre todo superarlos será parte de nuestras soluciones de hoy. Acompáñenos. Hoy es un buen día para que usted comience a dar cambios importantísimos en su vida, aprendiendo diversas herramientas para afrontar sus miedos. Afronta tus miedos, les recordamos, es la etiqueta que estamos utilizando hoy a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Y para conversar sobre este tema pues sumamente interesante, algo que nos atañe a todos, algo que experimentamos además día a día. Se encuentra con nosotros la psicóloga clínica comunitaria, ella es Lisa Gilbert. Muy buenos días, Lisa. Buenos días. Además, profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello y directora de lo que es el Centro de Asesoramiento del Desarrollo Humano en esa Casa de Estudios Superiores. Bienvenida nuevamente acá con nosotros. Y también está Yannick Rivière. Él es coach y director de Caracas Coaching. Muy buenos días, Yannick. Buenos días, Natalia. Un placer estar aquí con ustedes. Un placer para nosotros tenerlos y poder hablar de un tema, digamos, tan fundamental, además, como lo es el miedo. Algo que experimentamos, como lo decíamos, todos los días, pero que realmente no nos terminamos de hacer conscientes de cuáles son las repercusiones que el miedo tiene en nuestra vida. Nos acostumbramos, quizás, en cierto modo, a vivir con miedo. Ahora, ¿qué tan positivo o negativo puede llegar a ser esto? Es cierto, quizás en cierto punto o hasta algún punto, Lisa, que el miedo es aquello, es lo único quizás que hace imposible que alcancemos un sueño. Sí, bueno, podría evitar que uno alcance las metas porque las personas se pueden bloquear, pueden pensar que es algo imposible. Hay miedo al fracaso también. Uno de los miedos que tienen muchas personas es a fracasar, a hacer el ridículo, a quedar como mal ante los demás, y eso puede evitar que uno pueda lograr las metas, conseguir un trabajo, salir bien en un examen, inclusive que te vaya bien con una pareja, o sea, en todos los ámbitos de la vida.
Ok, en ese caso, digamos, ¿cuáles son las repercusiones entonces que pudiera tener el miedo, digamos, en términos globales en la vida de una persona, más allá de impedir lograr nuestras metas? ¿Nos aleja esto, nos aísla del grupo? Sí, te aísla del grupo y obviamente te impide actuar, básicamente. Entonces significa que tú dejas que los demás actúen para ti, porque si tú te quedas paralizado por el miedo, obviamente no toman más el control de tu vida y asumes que al final son los eventos o el contexto que va a definir tiene que ser su vida. ¿Cómo se define el miedo, Lisa? Bueno, el miedo es una emoción básica, primaria, es una de las emociones que todos los seres humanos tenemos desde que nacemos. El miedo más primitivo, digamos, el más esencial es a morirse. O sea, todos en realidad tenemos miedo a morir. Y encima de ese miedo a morirnos se van montando pues el resto de los miedos, ¿no? Miedo a fracasar, miedo a hablar en público, miedo a, qué sé yo, a caerme en la mitad de la calle y que la gente se burle. Pero en realidad todo lo que queremos es sobrevivir, pues, o sea, llegar a estar bien, ser felices, aunque suene un poco cursi eso, pero en realidad es eso, ¿no? Entonces es una emoción básica que todos sentimos y bueno, y todos hemos sentido miedo alguna vez o muchas veces en la vida. Así Y es es. adaptativo. De hecho, el miedo es adaptativo también. Evita que uno se meta en peligro. Así es. Cuando de verdad hay algo que es peligroso, ¿no? O Por sea, eso se habla de un mecanismo de supervivencia. Ajá, sí. Nos alejamos de aquellas cosas que representan un peligro y que en ese caso, como tú bien lo mencionas, todas las personas, o por lo menos la mayoría, le tiene miedo a la muerte. Entonces nos alejamos de esas cosas que puedan significar la muerte en muchos casos. Pero es bastante paradójico que sobre todo durante los últimos tiempos, con todo aquel auge de las personas que son autosuficientes, que tienen un alto nivel de autoestima, dicen, yo no le tengo miedo a nada. ¿Es esto cierto, Yannick? ¿Hay personas que no le tengan miedo a nada? Puede ser que sea el caso, aunque no lo creo mucho, pero en ese caso puede ser incluso un peligro de no sentir miedo, porque tal cual le explicó Lisa de forma muy clara, hay un mecanismo de supervivencia en el miedo, es decir, que es una emoción no solamente básica y natural, sino que nos permite de protegernos a cierto momento. Entonces, ¿qué significa? Que el reto no está en el hecho de no tener miedo, sino ser capaz de conocerlo y de controlarlo. Así es, manejarlo, Y ¿no? manejarlo. En muchos casos. Ahora, ¿significa que entonces esas personas que dicen que no le temen a nada realmente no están siendo sinceros consigo mismos? Bueno, en psicología nosotros hablamos del mecanismo de defensa que se llama, o sea, cuando me da mucho miedo, entonces yo me lanzo de cabeza, ¿sí? Que es un mecanismo contrafóbico, lo llamamos los clínicos. Entonces, bueno, me da miedo hablar en público, entonces voy a hablar frente a la cámara en público porque esa es mi forma de afrontarlo. Digamos que ahí está bien. Okay. El tema es que yo haga, por ejemplo, un deporte de riesgo, sin el equipo adecuado, ¿sí? O que yo maneje a alta velocidad, sin ponerme el cinturón de seguridad. O sea, hay personas que sí tienen una personalidad que les gusta arriesgarse mucho y ahí están en peligro. O sea, porque una cosa es que uno se arriesgue a hacer cosas para alcanzar meta y otra cosa es que te pongas en peligro realmente. Entonces ahí sí hay como una pequeña diferencia entre hasta qué punto yo me atrevo a hacer cosas y hasta qué punto yo me pongo en riesgo. Sobre todo los adolescentes tienden a arriesgarse mucho. Bueno, personas adultas también. Pero digamos que en la adolescencia muchas personas están haciendo cosas como probando los límites, hasta qué punto llego, qué paso o no. Así es. ¿Cómo va evolucionando además el miedo a lo largo de nuestra vida? De eso vamos a hablar al regreso. Son miedos que quizás se afianzan, que crecen, digamos, en proporción, en profundidad. De eso vamos a hablar ya al regreso. Hacemos nuestra primera pausa, amigos. Ya venimos.